Bueno, muy buenas noches. Vamos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con la plática de ayer sobre la psiquiatría forense para contarles que el día de mañana vamos a hacer la comprobación de lectura. 5 preguntas, 15 minutos. Lo vamos a hacer al final de la clase. Y 15 minutos no más, y el que no entregue, pues se quedará sin su calificación. Uno. Dos, que el día viernes no vamos a tener clase porque es el asueto. Y que preparándonos para el día, la otra semana, que tendremos nuestro examen el día 28. Hoy vamos a entrar rapidito a la clase. Vamos a ver lo que es la psiquiatría en su segunda parte. Y es un poquito tediosa, pero es muy importante. Y entonces, pues creo que tenemos que saber algo de lo que es la psiquiatría forense. Vamos a ver tantas diapositivas para que al final 4 o 5 diapositivas van a ser lo más importante de toda la plática, pero realmente no puedo llegar y decirles, bueno, miren que estas son las 5 diapositivas y ahí están. Entonces, ¿para qué estoy? No iríamos bien. Vamos a iniciar. Espero que está bien la imagen y esté bien el audio. Estábamos viendo ya anteriormente, decíamos del DSM-5, que era quien pudo haber realmente clasificado todos esos trastornos mentales. Hacíamos todo el gran conglomerado en la diapositiva. Y lo más importante era que volver a recalcar y que la psiquiatría forense pues se aplica sobre estos 5 síndromes psiquiátricos. Cuando hablamos de síndromes, estamos hablando de un conjunto de síntomas y signos y algunas que se agregan a ciertas enfermedades en una determinada, en un estado determinado de una enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos, mire, tiene síndrome diarreico, pues tiene diferentes sintomatologías y se está refiriendo pues de que tiene un cuadro diarreico de diversa etiología y uno tiene que tratar de dilucidar. Igual es en los síndromes psiquiátricos, en los cuales hay psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad, que son las psicopatías, el retraso mental y las demencias, la demencia senil, por ejemplo, o el retraso mental, y las desviaciones y trastornos sexuales. O sea que según Figueres, la psiquiatría forense se ocupa de la normal mental, o sea, de la persona anormal mental. Ya establecimos anteriormente todas lo que eran las psicosis exógenas y endógenas. Las psicosis exógenas porque tienen estas como psicosis, todas estas personas no tienen contacto con la realidad y entonces
dentro de esta psicosis, al no tener contacto con la realidad, su origen pueden clasificarse como psicosis orgánicas y sintomáticas. Las orgánicas que habíamos visto, la noxa, o sea, lo que produce el daño incide directamente sobre el cerebro, ya sea por algún tumor cerebral o una infección como la meningitis encefalitis o un traumatismo en sí. Y las psicosis sintomáticas son las que la causa es primariamente extracerebral, o sea que no hay lo que existen en las orgánicas, pero lo que produjo alguna enfermedad o algún estado en el organismo produjo daño a nivel cerebral, dando lugar al trastorno mental. Ya hacíamos el ejemplo con el COVID. La clasificación de las psicosis ya endógenas, establecíamos lo que era la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia y las psicosis atípicas y marginales. Como aquí tenemos, por ahí estaba nuestro compañero que es psicólogo, es importante que muchas veces el médico no puede ser especialista en todas las ramas de la medicina. Cada uno genera y entiende más sobre la especialidad en la cual se desarrolla. Entonces, hay muchas cosas que probablemente solo las podemos ver superficialmente, pero a tratar de entenderlas y saber que es el psiquiatra forense el que tiene que establecer toda esta gama de enfermedades. Entonces, vamos a ver la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresivas, la paranoia y las psicosis atípicas y marginales. En la esquizofrenia, pues este es un trastorno mental grave por el cual la persona está totalmente fuera de la realidad, no conoce la realidad exacta y él la va a interpretar como él quiere. Y eso es de una forma anormal. Puede provocar una serie de combinaciones en las cuales hay alucinaciones, o sea que ve cosas, que normalmente uno no puede ver, monstruos, ve personas que lo están acechando, e incluso llegar al delirio y trastornos graves en el pensamiento y en su comportamiento que va a afectar en sí su propio comportamiento dentro del conglomerado social. Afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de una manera lúcida. Los pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados totalmente de la realidad y el habla y el comportamiento pues están desorganizados y disminuidos. O sea, su contacto con la realidad está totalmente abolido. Y es imposible que participe en las actividades cotidianas. A diferencia de las psicosis maníaco-depresivas, pues igual es un trastorno psicótico, igual que la esquizofrenia, pero que a diferencia no tiene un curso deteriorante. O sea que se mantiene y hay periodos de depresión
y manía, o sea que se vuelve repetitiva e incluye un trastorno bipolar y una depresión mayor, en el cual, por ejemplo, el trastorno bipolar, pues está en un momento, está con un ánimo y de repente pues cambia, posteriormente tiene otro totalmente diferente. Los episodios maníacos pueden incluir síntomas como producción, exceso de energía, reducción de la necesidad de dormir y pérdida de la noción de la realidad. Pero también pueden haber episodios depresivos en lo cual hay falta de energía. En la una había exceso y aquí es falta de energía, poca motivación y pérdida del interés en las actividades cotidianas. Y también pueden haber episodios en los cuales hay cambios de humor que duran de días hasta meses y también pueden estar asociados con pensamientos suicidas. La paranoia, pues es otra psicosis, es una desconfianza no realista de los demás o sentir esa sensación de ser perseguidos. En grados extremos puede ser una señal de enfermedad mental. Muchos preguntaban, mire, ¿cómo puede ver? Pues alguien que dice que está siendo perseguido por alguien y entonces puede llegar a tener ese delirio de persecución y no será así. Este es un estilo de pensamiento asociado a los trastornos mentales que se caracteriza por dar forma a los delirios autorreferentes. A eso es lo que estoy explicando. El paranoico tiene una tendencia a creer que todo lo que ocurre y de lo que es consciente se da a causa de un mismo hecho, una verdad que normalmente intenta ser ocultada por entidades misteriosas, sobrenaturales o no, pero que uno mismo es capaz de ver. Entonces, esa es la paranoia. Y todas estas, también está la neurosis. Las neurosis han sido consideradas desde Freud como trastornos psicogenéticos por excelencia, es decir, padecimientos de origen psíquico. Y dentro de ellas, pues hay una serie de estados en los cuales hay desarrollos vivenciales anormales o neuróticos, las circunstancias vitales desde la infancia hasta la edad adulta van troquelando la forma de ser del paciente. O sea que esto viene de un antecedente desde la infancia y de cómo se comporte la persona. Aquí pues puede darse, mire, ¿y cómo puedo saber cuál es la diferencia realmente entre una psicosis y una neurosis? Pues yo creo que en la psicosis hay una pérdida total de contacto con la realidad, a diferencia de la neurosis que sí hay contacto con la realidad. Los trastornos en la clasificación de las enfermedades mentales, esas reacciones vivenciales anormales, también conocidas como reacciones neuróticas, constituyen manifestaciones psicopatológicas, o sea, malas de enfermedad de mayor o menor intensidad, y que siguen a una emoción intensa y que resultan perfectamente comprensibles, pero son anormales por su intensidad o su duración desproporcionada. Es constante. Luego, pues vienen las psicosis atípicas y marginales, pues aquí hay psicosis de angustia, presentan angustia y posteriormente la felicidad, o psicosis confusional en que la persona está excitada y posteriormente
está inhibida. Psicosis de la motilidad cinética, hipercinética, realmente en la forma como la energía que pueda producir esta persona. La sintomatología en estas psicosis, en la psicosis cicloides, pues hay una serie de sintomatología y como tales pueden haber pacientes con confusión o solo con un humor incongruente, generalmente tienen delirios o alucinaciones, intensa ansiedad, sentimientos de felicidad o de éxtasis, alteraciones de la motilidad de tipo acinético o hipercinético, ideas de muerte y discretos cambios del humor. O sea que la sintomatología puede cambiar con bastante frecuencia, mostrando un carácter bipolar. En una están en un estado y posteriormente en otro están en otro. El diagnóstico se hace según la psiquiatría, 4 de ellas, de estas sintomatologías, de cualquiera de ellos, hacen el diagnóstico. Y también los cursos agudos en los cuales se presentan con cierta periodicidad. Para todo esto, es importante ponerles y tratar de explicarles, y tal así lo consideran también en la psiquiatría forense, pues tomar en cuenta las consideraciones anatómicas de la cabeza, del cerebro, entendiendo que en el cerebro hay 180 millones de células, 60 millones de neuronas. Cada neurona recibe 15,000 conexiones y que el hemisferio izquierdo es el lado, o sea, el lado lógico, lo analítico y lo objetivo. Eso es lo que se considera del hemisferio del lado izquierdo. Y en el hemisferio derecho, pues se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. ¿Por qué es importante todo esto? Pues en la localización de esos, por ejemplo, esos tumores o los traumatismos craneoencefálicos, y que uno pueda realmente, no uno, sino que el psiquiatra forense pueda interpretar cuál es qué pérdida de esas funciones puede tener, dependiendo la localización anatómica del trauma o del daño o la noxa. Para ello también es importante, dentro de las consideraciones anatómicas, las funciones cerebrales. A saber de que hay una función motora, o sea, movimientos voluntarios e involuntarios, son causa de la función motora, y la función sensitiva, como son órganos de los sentidos, todos los órganos de los sentidos, y las funciones psíquicas de la vida consciente, o sea, la mente, estar en la realidad. Y para ello, pues es importante saber la localización y la posición de los lóbulos cerebrales, en donde estos mantienen las funciones principales en la persona. Por ejemplo, en el área frontal, o sea, en la frente adelante, está todo lo que la función del razonamiento, del movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. Por eso es que muchas personas con traumatismos de la región frontal lo primero que pierden es el habla y la atención. Más en el lado temporal, o sea, a los lados donde están los oídos, pues hay la audición, la memoria y el aprendizaje. Más en el centro de la cabeza, sobre lo que es exactamente donde va el sombrero, como dice, está la región parietal.
Ahí pues está el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. Y más hacia atrás, casi llegando a lo que es antes de la nuca, está la región occipital, aquí está la visión, y por eso es que muchos con fracturas o contusiones al caerse y hacia atrás y golpearse la región occipital, pierden la vista. Esto es muy importante para poder localizar la sintomatología y los signos que pueda presentar el paciente. Así pues, como les estoy explicando, ¿qué evalúa el examen mental al examinarlo? Que esto lo tiene que hacer el psiquiatra forense. Alguien me preguntaba, mire, ¿cómo puede uno identificar a esas personas que si están mal? Mire, no va a pararse uno con toda la gente a tratar de ver por qué es que tiene. Sin embargo, el que hace realmente la evaluación es el psiquiatra forense y revisa y trata de ver todas las funciones mentales de la conciencia, comportamiento, orientación, memoria, lenguaje, inteligencia, hasta el pensamiento, la sensopercepción y el ánimo que tenga. Todo esto está establecido en las partes del cerebro y así es, dependiendo el daño o la noxa. La noxa es lo que hace daño realmente al cerebro, pues así va a ser la sintomatología que presentan. En las consideraciones en la salud mental, pues él tiene que evaluar la capacidad de adaptarse a los cambios que tiene la vida y de establecer buenas relaciones interpersonales. Ya cuando existe un desorden mental, pues este va a ser considerado un desorden psiquiátrico y entonces debería de causar regularmente una tensión emocional o de encontrarse asociada con una incapacidad del funcionamiento social. Todo esto es lo que trata de evaluar el psiquiatra forense cuando hace la evaluación. El psiquiatra forense, por lo tanto, así lo establece el psiquiatra forense, el doctor Luis Carlos de León Sea, al establecer él que sobre los asuntos de salud mental, estos se van a convertir en problemas legales cuando deben tomarse decisiones acerca del confinamiento involuntario en los hospitales psiquiátricos. Está en duda la competencia que tenga la persona para presentarse a juicio, cómo están sus condiciones mentales y volitivas, etcétera. La defensa criminal se basa en la locura o una capacidad mental disminuida. Y los derechos de los pacientes deben ser probados y debe decidirse sobre sus libertades civiles. Eso quiere decir que al establecer ello, pues que hay causas dentro de la responsabilidad penal de todas estas personas con trastornos mentales, y mucho es la imputabilidad. Sin imputabilidad no podrá hablarse de culpabilidad, mucho menos de una pena. Y la imputabilidad, pues, es el conjunto de esos requisitos psicobiológicos y que son exigidos para valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado por ella, o sea, por la persona, y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico, o sea, tal y como está establecido, o sea, tipificado. Para ello es importantísimo, al hablar de la responsabilidad penal, y eso lo saben ustedes
ya que son las circunstancias atenuantes comunes, esas situaciones que van a modificar la responsabilidad penal, son comunes o las agravantes específicas o las agravantes comunes. Y dentro de ellas, pues, está en el título 3, capítulo 1, en las causas de inimputabilidad, es claro el artículo 23 cuando no es imputable. Uno, el menor de edad. Y dos, que en el momento de la acción u omisión, acuérdense que se comete un delito por acción u omisión, no posea a causa de enfermedad mental, de un desarrollo psíquico incompleto o retardado o de un trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Aquí, pues, en el artículo 26 del Código Penal, pues están todas las circunstancias atenuantes y sus respectivas están establecidas la característica en sí. La inferioridad psíquica, el exceso de las causas de justificación, el estado emotivo, el arrepentimiento eficaz, la reparación del perjuicio. O sea que si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse sentencia, sería un atenuante. La preterintencionalidad, pues no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. La presentación que se ha presentado a la autoridad y que tenga una confesión espontánea. La ignorancia, pues la falta de ilustración, dada la naturaleza del delito en cuanto haya influido en su ejecución. Parece que la ignorancia no quiere decir no tener responsabilidad penal. La dificultad de prever, la provocación o amenaza, la vindicación de ofensas, una inculpabilidad incompleta y los atenuantes por analogía. Entonces, todo eso pues ya está establecido en el Código Penal. Es bueno darle una buena leída como recordatorio y dentro de ellos, como vimos, establece que lo del trastorno mental transitorio. La medicina forense se refiere al trastorno mental transitorio como aquellos estados de perturbación mental pasajeros y curables, debidos a causas ostensibles sobre una base patológica, de enfermedad, y luego el tratado de esas enfermedades, pero que debe estar probada sobre una base patológica probada, cuya intensidad llega a producir la anulación del libre albedrío. Y así aquí pues están las características del trastorno mental transitorio, en que debe ser desencadenada por una causa inmediata e evidenciable, ser de breve duración, que cure rápidamente sin secuelas ni posibilidad de repetición, que haya surgido sobre una base patológica probada y que la intensidad del trastorno mental anule el libre albedrío, no bastando la mera ofuscación.
¿Qué es el trastorno mental? Es transitorio, pues es una manifestación concreta del concepto de alteración o anomalía psíquica caracterizado por su limitada duración. Se trata de una inimputabilidad transitoria sin que sea exigible ni esencial la base patológica, que es lo más importante. El transitorio, pues esta es una diapositiva igual, importantísimo en la responsabilidad penal es el retardo mental. ¿Qué es el retardo mental? Pues es esa debilidad y retardo mental oligofrénica con una deficiencia mental, hipofrenia, o sea, con tristeza. Podemos definir el retraso mental como un funcionamiento intelectual general inferior al normal, debido a causas congénitas o precoces. Aquí pues se considera que hay un retraso mental cuando el cociente intelectual es menor a 70. Así lo establece el manual y ellos establecen el retraso mental en cuatro grados, que eso pues lo manejan más que todo. Licenciado, Sí. Licenciado, disculpe, tiene desconectado su micrófono, parece. No, se escucha. Todos. ¿Sí, no? No, todo se escucha bien. Se escucha bien, Yo creo licenciado. que Se escucha perfectamente. revise su Sí se escucha, licenciado. audio, compañero. Yo creo que... Bueno. Dentro de esto, pues es importante las psicopatías. La psicopatía o personalidad psicopática, que es un trastorno antisocial de la personalidad. Y esta pues se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna anormalidad intelectual. Los enfermos de psicopatía, o sea, los psicópatas, son personas que pueden cometer actos delictivos muy graves, que están, puede ser bueno, están hablando ahí. Ay Dios, pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa. O sea, están en una realidad y aparentan otra. Suelen llevar una vida aparentemente normal, aunque en ocasiones se salen de esa normalidad para protagonizar actos delictivos que pueden llegar a nivel de agresiones o incluso asesinatos. Usan mucho la máscara. Es una diferente personaje. Se creen otra persona. En esas psicopatías también no están bien definidas, aunque se apunta que puede haber un factor genético que pueda influir. Todo tiene un origen y eso lo han tratado de hacer y creen que se trata de algo familiar. Por ello es importante saber cómo se comportaron los padres y el entorno del enfermo durante la infancia y la adolescencia. Muchos psicópatas han crecido en un ambiente de poca atención y poco cariño hacia ellos, con hogares desintegrados o en soledad. De hecho, en muchos casos ya se ve un comportamiento psicópata durante la infancia, con continuos episodios de violencia hacia otros compañeros de escuela. ¿Y cuántos no hemos visto en las respectivas escuelas de niños que se puedan comportar
en una forma demasiado violenta y que puede repercutir desde el momento de cómo viven su vida intrafamiliar. En esa capacidad civil de estas personas, de los alienados, o sea, de los enfermos, el artículo 112 del Código Penal, pues dice, no dice, sino que establece personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente, o sea que debe de cumplir con su responsabilidad. En el artículo 116 establece responsabilidad civil de los inimputables. Los que comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes, o sea, lo que ya establecían, con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal. Acuérdense que eso está en el artículo 14 del Código Civil, quienes son los representantes de este tipo de personas. Salvo que demuestran que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Aquí pues es bastante, vamos a ver, es bastante importante lo de la responsabilidad de los. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el psiquiatra forense y en qué apoya la medicina psiquiátrica forense? Es ese peritaje psiquiátrico. Y esta pues va a ser esa evaluación médico-psicológica y que es efectuada por un perito médico-psiquiatra. O sea, no es cualquier médico-psiquiatra, no es un perito, o sea, un psiquiatra que tenga la especialidad de medicina forense y que específicamente sea perito en psiquiatría forense. Esta realiza el estudio y análisis del estado psíquico de una persona involucrada en un proceso judicial en que existe la posibilidad de una alteración psíquica que podría ayudar a entender la situación del por qué. La pericia, ojo, puede ser realizada a solicitud del juez o de las partes. O sea, las partes también pueden pedir, pero esta tiene que ser ordenada por un juez competente. Las partes lo piden al juez y el juez ordena, o directamente el juez puede solicitar que se realice ese peritaje psiquiátrico. El peritaje psiquiátrico es elaborado por el perito que actúa en calidad de experto y conocedor de la psiquiatría, aportando su ciencia para esclarecer el estado mental de un sujeto que se va a hallar en situación de conflicto con la ley y por medio del cual el psiquiatra cumple la finalidad de la medicina forense, que es la correcta asesoría para la correcta administración de justicia. En nuestro ordenamiento legal se consideran dos figuras jurídicas fundamentales que requieren asesoramiento psiquiátrico. Uno es la inimputabilidad en casos de delito en concordancia con el articulado del Código Penal. Uno, inimputabilidad en casos de delito en concordancia con el Código Penal. Y dos, la interdicción civil por causas mentales de acuerdo con el Código Civil. Aquí hay que recordar que el estado de interdicción es para todo aquel que tenga problema mental,
pero que tiene que ser una declaración judicial. Lo tienen que declarar en estado de interdicción. ¿Y quiénes son los que solicitan la interdicción? Pues es los familiares, cualquier persona que pueda tener interés en que sea declarado en estado de interdicción, o la Procuraduría General de la Nación. Esto va de acuerdo con el Código Civil. Consecuentemente, la justicia, para fallar sobre la aplicación de tales figuras jurídicas a los inculpados o a los presuntos incapaces para el libre ejercicio de sus derechos civiles, puede optar para recurrir a psiquiatras idóneos para que formalicen la pericia psiquiátrica correspondiente. O sea, el psiquiatra forense puede apoyarse en los peritos psiquiátricos idóneos, porque puede ser de que sea un psiquiatra específico, pero el que rinde el informe es el psiquiatra forense. Pero pues se puede apoyar en ese peritaje. ¿Qué es lo que va a conllevar el contenido de ese informe pericial? Todos los asuntos civiles de la persona. Acuérdense que en los asuntos civiles, pues ahí va a estar los atributos de la persona, el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, todo lo que, como sea la persona. En segundo lugar, todos esos asuntos de familia, en los cuales quién tiene la custodia y tutela de los hijos, y la situación principal sobre violencia intrafamiliar. Dentro de los asuntos penales, pues es importante la imputabilidad y la peligrosidad. Los asuntos laborales, si es que así lo amerita, si trabaja, en dónde, cuánto gana, etcétera, y los asuntos penitenciarios y correccionales. Ese análisis del trastorno psiquiátrico principal o sintomatología presente puede ser un trastorno depresivo, demencia, dependencia de sustancias, una esquizofrenia, una fobia social o fobias específicas o hipocondríacas, todos esos trastornos psiquiátricos que van. También el análisis de la posible existencia de trastorno de personalidad en la base de algún desarrollo, algún trastorno del desarrollo o retraso mental. Esto es de gran importancia para poder analizar y limitar dónde y cómo se empieza a producir el daño actual. O sea, desde cuándo se viene con el problema, o sea, la identificación de la noxa, o sea, de la gente que produce el daño. Análisis de otras afecciones médicas y el análisis del contexto del sujeto y de las posibles tensiones psicosociales existentes en su vida diaria. Para terminar con el análisis del funcionamiento global del sujeto, tanto en lo que es al relacionar lo psicológico, lo social y lo ocupacional. Esto en sí es lo más importante en los últimos, porque yo necesito que usted entienda qué es la psiquiatría forense, cuál es el propósito de la misma, quién es el que interviene y qué tipo de trastornos, a grosso modo, es lo que
lo que van a tratar de establecer. ¿Quién lo establece y cómo va a ayudar en ese proceso judicial, en esa administración de justicia? Y es con el informe pericial psiquiátrico. ¿Quién lo debe de hacer? Es el psiquiatra forense, y que se puede auxiliar de algún perito es profesamente en el trastorno, o el doctor en el tipo de trastorno que pueda tener esa persona. Hasta aquí lo de la psiquiatría, la forense, y pues podemos ver que si hay alguna duda, un poquito largo, tedioso, pero que no podía ponerle 5 diapositivas nada más y con lo último, sino que nuestra función es tratar de que usted lo entienda lo mejor posible. Con esto, pues, no es necesario que usted vaya a un gran libro de medicina forense, sino que con las diapositivas usted pueda realmente entender qué es la psiquiatría forense. ¿Alguna duda? ¿Qué dice Abimael Menéndez? Sí, buenas noches. Con una pregunta en cuanto al trastorno llamado autismo, ¿en Guatemala se ha catalogado como algo psiquiátrico o forense? Porque he escuchado mucho de programas extranjeros, pero no en Guatemala. Sí, sí es considerado como tal, y debe sufrir debe dársele su terapia. Ahí hoy no está el licenciado, el psicólogo en psicología, no, hoy no está con nosotros. Aquí estoy, doctor. Cuénteme, ¿qué puedo ¿Qué servirle? dice usted y qué piensa del autismo? Mire, cabalmente ayer estaba viendo sobre el autismo. Es una enfermedad muy interesante que se desarrolla en la primera infancia, o sea, en los años primeros de la infancia, y puede ser, a diferencia o sea, tiene muchas situaciones parecidas con el Asperger y también con el trastorno de Tourette, creo que se llama, pero el Tourette solo le da a las mujeres. El Asperger, pero realmente son trastornos que, parecidos al trastorno bipolar, causan cambios hormonales entre las personas. Sí. Entonces, es un tema muy, muy interesante, pero el autismo... Perdón, me decía, doctor. Es que no se le oye muy bien su audio, pero para tratar de ayudarlo, estos tienen un estado bipolar porque están en un momento están en un estado depresivo, y en otro están en un estado excitativo, y entonces esto, a través del desarrollo desde el niño, puede producir problemas a nivel ya en la adultez, y entonces sí es considerado como un trastorno mental. Sí, incluso lo digo, en el autismo, una de las características es que tiene cierto grado de retraso mental. Exacto. Aunque es muy discutible, ¿verdad? Sí, es una característica, pero no por fuerza se tiene que dar. Usted lo sabe que en todas las patologías hay ciertos síntomas y ciertos signos que se dan y algunos que no se dan, ¿verdad? Exactamente, así, por eso fue que establecimos una serie de síntomas, y regularmente, para catalogarlos, muchas veces
con 4 de ellos se puede hacer diagnóstico y así está establecido. Una de las características principales es que no son antisociales, no les gusta estar con sus iguales, ¿verdad? En caso de los niños de su misma edad y todo, Exacto, como que exacto. tuviera Pero en animadversión. actividades que a ellos les gusta, sí se someten de lleno y pueden desarrollar un grado de inteligencia por encima de los demás. Totalmente, hacen su realidad. Ellos establecen el punto de su realidad y así así lo consideran ellos, así es. Pero realmente lo que ellos desarrollan son fobias, porque no son exactamente trastornos antisociales, sino es una fobia social, se le llama. Y en algunos casos la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, ¿verdad? Exacto. No les gusta, no les gusta estar en lo público y en espacios donde existan más personas. Así es. Bueno, algo más. Bueno, lo interesante con ustedes, pues, es que este tema a veces se torna bastante interesante. Sin embargo, como les dije, eso es lo más importante que me interesa que puedan entender. Cuando ustedes discuten y puedan entender lo que son que en sí existen una serie de trastornos que no necesariamente tienen que saber, sin embargo, sí lo tienen que comprender, porque dependiendo el informe pericial, así es como va el abogado litigante, va a establecer su estrategia, tanto para apoyarse sobre el informe como para atacarlo en sí. Doctor, una pregunta. Sí, Leonel. Según su experiencia, ¿el trastorno mental transitorio podría aplicarse a un crimen de esos que llamamos pasionales? Sí. ¿Verdad que sí? Son curativos, ¿verdad? A ver, para mí sí, y así es considerado. ¿Qué piensa Elic? Sergio. No, pero sí es considerado como tal, ¿verdad? Sí, porque creo que hay un tipo ahí que... pero acuérdense que el transitorio debe ser curativo, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí, claro. No llega, porque si no ya no es transitorio, ¿verdad? Sí, pues es alguna reacción así, como quien dice, pasajera, producto de una... Precisamente es pasajero, así es. Y eso es... ¿Y eso se puede diagnosticar desde el punto de vista psiquiátrico? ¿Se puede establecer bien, doctor? Así es. Excelente, entonces es buen instrumento para defender a una persona así, ¿verdad? ¿Cómo se apoya? Con el psicólogo, con la psicología. Acuérdense que el psiquiatra va hacia la enfermedad y el psicólogo tiene que apoyarlo desde todo en las conductas y todos los estudios y las pruebas psicológicas que le puedan aplicar a la persona. Pero sí, así es. Sí, pues, porque en ese caso sería un trastorno de naturaleza neurótica. Exacto. ¿Cómo no? Otra cosa, doctor, mire, se me ocurre, siendo un poquito más aventado, como algún día vamos a defender personas, ¿verdad? ¿Usted cree que podría ser aplicable? Es que hubo un caso de un señor que mató al que mató a su hijo. Entonces, sí. Pero fue en la misma escena. ¿Qué tipo de estado tiene él después de saber que mató a su... Sí, de aceptación, tanto que él se queda en la escena del crimen, se queda ahí, dice que lo mató y que fue porque mataron a su hijo, y él se queda sobre el cuerpo de su hijo llorando y acepta que lo había matado, pues. Por eso, pues, o sea... ¿Se recuerda? En el artículo 26 está dentro de los atenuantes, es aceptar
aceptar y está en lo que estaba poniendo ahí, el estado de emoción violenta. Exacto, se me había olvidado el aporte del Así es. compañero, Muchas emoción gracias, violenta. Miguel Ángel. Así es precisamente, ¿verdad? Gracias, doctor. Esto es lo interesante de poder aplicar todos los conocimientos y por eso lo puse dentro de la plática, porque yo hubiera podido decirles, bueno, mire, ahí está la inimputabilidad y ya estuvo. Pero esto es lo interesante, llegar cuáles son esos estados, los atenuantes y qué factor, cómo van a influir en este estado mental, porque acuérdense que hay algunos que, bueno, hacete esto y vamos a tratar de probar que es una enfermedad, un trastorno mental transitorio, ¿verdad? Entonces estos son parte de todos esos recovecos que tiene el derecho penal procesal, ¿no? Gracias, doctor. A ustedes. Bueno, si no hay nada más, estamos para mañana, ya empezamos lo que yo siento que es lo más agradable, porque no agradable en el sentido de lo que vamos a ver, sino el meollo de lo que es la medicina forense. Ya vimos lo que representa toda la evaluación en personas vivas, y ahora qué es lo que pasa cuando hay que observar un cadáver. Y entonces eso lo vamos a empezar a ver el día de mañana. Al final hacemos la comprobación y el día viernes les cuento que no van a haber clases y seguimos el día lunes y creo que el lunes y martes, y creo que el miércoles es 28. Ahí tenemos nuestro examen final. Una pregunta, sí. Una pregunta con relación a la prueba de mañana. A los correos van a mandar el enlace, es siempre similar a como se ha hecho. Mismo, yo les voy a poner ahí en el Classroom, ahí el examen, 5 preguntas y a 3 puntos, no más, 15 minutos y ya estuvo. Es siempre tipo formulario ¿Cómo? de Google. Es igual al formulario de Google que nos han enviado. Sí, exactamente, igual. Gracias, Ale. Algo muy importante es que no he pasado las notas de la primera comprobación, debido a que estoy viendo cómo estamos con el resto de los punteos, tanto en el examen parcial como ahorita en la segunda comprobación de lectura y el examen para entrar al examen final, porque esto me puede servir para ayudarlos. Entonces, vamos mañana a recibir primero la clase, y a 15 minutos de terminar o sea, a las 8 menos cuarto, hacemos la comprobación de lectura. Así es. Primero recibimos clase y después hacemos la comprobación de lectura. No he pasado la nota de la primera comprobación. El punteo más alto fue 13 puntos. Entonces, hay demasiados puntajes mucho más bajos,
Y entonces, pues puedo ayudar en la primera comprobación. Ya en la segunda considero que no va a ser necesario y sí necesito el esfuerzo de todos ustedes. Mi idea es que todos ganen, pero también no regalar, pues, ¿verdad? Ahí estamos. Así Licenciado, escucha. Sí, dígame. Mi duda es si las preguntas serán abiertas o hay que desarrollarlas por el tiempo que considero que es corto, ¿verdad? Sí, es muy fácil y entonces eso es lo que estoy pensando si pongo de falso verdadero. Acuérdense que son 3 puntos y entonces yo creo que voy a poner de selección múltiple. Así creo que es más fácil de contestar y de calificar, porque eso pues lo hace muy bien la computadora y no se equivoca. Gracias, Ale. Bueno, Muchas gracias. que pasen muy feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones y mañana los espero para la siguiente clase.